Ya. Ay. Hermano Luis, ¿Cómo está? aquí estamos nuevamente. ¿Hoy día qué es? Hoy día 29 de junio 2022, Ya, las 4. las 4 de la tarde. Aprovechamos a saludar A saludar a los hermanos. a los hermanos, a los amigos, a todos los que vienen a este video. Quiero igual dar un saludo a don Enrique Rivas, que me pregunta siempre si cuándo subo video. ¿Ya? El Ya. caballero que conocí cuando yo estaba haciendo un curso. Pero va entendiendo el hombre. Sí, le gustan mucho los estudios. Siempre me Ya. hace comentarios. Él trabaja como guardia de noche cuidando el condominio. Entonces ahí se entretiene viendo los videos. Me dice. Ya. Ya. Y también a los hermanos de la Iglesia de los Santos en los Últimos Días, que también me han dado algunos saludos por ahí. Así que aprovechamos a darle un gran saludo para ellos. Y también a nuestro amigo Andrés, que he tenido contacto con nuestro amigo Andrés. ¿Ah? Ya. A Andrés, que me manda muchos documentos y no tengo tiempo porque me manda libros casi completos. Entonces, Ya. no lo he podido leer. Los videos sí lo he visto casi todo. Casi todo. Pero los documentos para leer ya tengo que tener tiempo yo. Entonces, es difícil causar tiempo yo. Estoy complicado con los tiempos. Muy bien, Así pues que, usted preside, ¿no es cierto, doctor? claro, mira, para los hermanos y para todos los que están viendo este video, entonces lo primero tenemos que decir más o menos de qué es lo que queremos hablar y tú me vas a aportar igual, porque este estudio igual lo vamos a hacer entre los dos. ¿Ya? A causa del tiempo yo no, a veces no puedo preparar las cosas como quisiera, voy a ser bien honesto. Pero bueno, lo que yo hoy día quiero hablar, para aclarar, ¿no es cierto? Si los cristianos deben vivir bajo el Antiguo Testamento, para que se entienda, el Antiguo Pacto, Ya. o el pacto que Dios le dio a Moisés. Ya. Moisés como del 1500 y tanto, ¿no? Por ahí. Por ahí. Claro, ahí le dio digamos las 10 palabras y después Moisés tuvo que quedarse a escuchar todo el discurso, Claro. ¿no es cierto? Y después solo nos pasó un libro. O vivimos bajo la nueva alianza, como dicen algunos, nuevo pacto, Ya. ¿ya? Que vendría siendo, para decirlo de alguna forma, con la enseñanza de Pablo, lo voy a decir más fácil, ¿cierto? Para que se entienda, ¿ya? O bajo el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que nosotros que nos manejamos en este mundo más o menos religioso, ¿ya? Existen dos líneas, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, Ya. de gente que, por ejemplo, los que son judíos o los que son de iglesias, llamémoslo asambleas, como adventistas, zapatistas o alguna de tipo judía, ellos guardan parte de la Torá, guardan parte de la Torá porque no la pueden guardar, Claro. ¿cierto? Y vamos a decir por qué no la pueden guardar después. Pero guardan principalmente el día sábado, el sabbat, o el día séptimo también, que se conoce el día séptimo, y guardan también, se restringen de ciertos alimentos, ¿cierto? Que ellos consideran que son inmundos. Claro. Bueno, ellos consideran, conforme a la Torá, voy a decirlo, si va a ser justo, no es que se le ocurrió a ellos tampoco. Y lo otro, que no sé qué otra cosa más se abstienen ellos, aparte de alimentos, el sábado, no sé si la circuncisión en alguna religión a lo mejor la exigen, en esa rama estoy hablando, y en otra a lo mejor no, eso no lo manejo mucho. Pero antes de comenzar, como vamos a hablar si vivimos bajo el antiguo pacto, el nuevo pacto, hermano Luis, Ya. y yo me voy a tomar mucho de Pablo, porque van a tener como dos fases. La otra fase que vamos a tener, vamos a hablar de Pablo con relación, porque yo escuché algunos videos, que me mandó incluso nuestro amigo Andrés, de lo cual estos doctores, digamos, han sido domini o grandes maestros, ¿ya? Todos los títulos que se quiera decir, ¿no? ¿Ya? Pero, por lo que yo escuché, dan a entender que Pablo andaba en la sinagoga, como que andaban buscando que los gentiles se volviesen al judaísmo, ¿ah? Por decirlo de alguna forma. Los gentiles que estaban adentro de la Claro, sinagoga. claro, los prosélitos, ya Ya. que abrazaran la fe judía. En este contexto tenemos que decir algunas cosas, para que los hermanos sepan. Jesús, sus apóstoles y todos los primeros siglos prácticamente se movían en el mundo judío, y eso es correcto. Ya. ¿Ya? Digamos prácticamente, porque hay una excepción ahí con Pedro cuando fue a Cornelio, ¿cierto? Hay algunas excepciones por ahí. Claro. Pero en el fondo Jesús era judío, es un rabino judío, los apóstoles en general son judíos, ¿no es cierto? Y Pablo también es judío, pertenece a la tribu de Benjamín. ¿no es cierto? Y de padre fariseo, de religión farisea, Claro. celoso de la ley, etcétera. Y nosotros vamos apoyando mucho en el apóstol Pablo, ¿ya? Porque el cambio no digo que lo haga Pablo, sino que la comprensión de Pablo, o el trabajo de Pablo de alguna forma inferió en todo este cambio, digamos, culturalmente religioso, un cambio de judaísmo Ya, al cristianismo. aparte Pablo
Pero tampoco trataba de que los gentiles judaizasen. Tampoco. No, tampoco, pero vamos a ver un caso ahí donde Pedro, viviendo como gentil, sí, en un momento disimuló porque tuvo miedo de unos judíos que llegaron. Claro, porque puede dar la impresión de que Pedro estaba tratando de que los gentiles se volvieran al judaísmo. Claro. Entonces, ¿qué te parece que voy a hacer una pequeña reseña? Y era de condenar, ¿eh? Y era de condenar, vamos a ver. Ya. Una pequeña reseña acerca de Pablo. Por los hermanos, yo estoy por lo más pensando en los chiquititos también, ¿eh? Esto no es para grandes estudiosos, ¿ya? Pensando también en los chicos. Dice que Pablo de Tarso es un hombre judío, ya que se conocía como Saulo y después se llamó Pablo. Dice que del año entre el 5 y el 10 después de Cristo, ¿ya? Los eruditos dicen que por ahí nació y tiene que haber muerto por ahí en el 67, 68, ¿ya? En esa época ya a los 60 años se considera un anciano y que el hombre estaba listo, ¿ya? Digamos, en la época las personas a veces que no vivían mucho. Es llamado el apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones o simplemente el apóstol Pablo. Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corintio, Éfeso y Roma. Y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el conocido, las primeras epístolas de los tesalonicenses, que es el más antiguo. Ya. Pablo dice, constituye una personalidad del primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Bueno, nosotros sabemos que sí, porque escribió como 14 epístolas por ahí más o menos 13, 14 epístolas. Bueno, del análisis de sus epístolas auténticas, surge que Pablo de Tarso reunía en su personalidad sus raíces judías. La gran influencia sobre él tuvo la cultura helénica. Eso es lo que dicen algunos de los estudiosos, ¿eh? No lo estoy diciendo claro, yo. Porque él está en Tarso, claro, que es prácticamente la colita de Turquía. Está en Turquía. O sea, no está dentro de Israel. Claro, está en Turquía, la actual. Es una dispersión seguramente de los babilónicos, llegaron allá. Claro, dice, y su reconocida interacción con el Imperio Romano. Bueno, él también tenía ciudadanía romana. Ya, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pablo se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. ¿Ya? Es el trabajo que hacía Pablo, ¿cierto? Como un gran misionero, convenciendo tanto a judíos y a gentiles acerca de Jesucristo. ¿Acerca de qué? Bueno, aquí no, la persona, yo estoy esta persona que escribió acá más o menos está haciendo una especie de analogía de todo lo que es Pablo, pero no da los muchos detalles. Nosotros después lo vamos a decir, ¿entendés? Lo vamos a decir, pero más que todo es para que la gente conozca quién era el apóstol Pablo. Dice, bueno, él es el que dice que expandió el cristianismo en el Imperio Romano. Eso fue a merced de su talento, o su convicción, o su carácter indiscutiblemente misionero. Pensamiento confirmado llamado cristianismo paulino. Bueno, las cartas que más o menos escribió son las epístolas de los romanos, la primera y la segunda parte de los corintios, epístola de los gálatas, la epístola de los filipenses, primera epístola de los tesalonicenses y la epístola de Filimón. Eso más o menos para que entendamos quién era el apóstol Pablo. También estudió, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, un gran rabino de la época. ¿Ya? Yeah. Entonces Pablo, podríamos decir que culturalmente, como lo han dicho otros doctores, una persona muy preparada, no se puede negar, y de posición económica no baja, porque no todos tenían acceso. De hecho, él compró, dice, con gran precio su ciudadanía romana. Yeah. Ya no todos los podían hacer, darse ese gusto. En el contexto histórico. Entonces, lo primero, hermano Luis, que nosotros tenemos que, yo creo que empezar a desarrollar este tema. Yo tengo algunos textos anotados acá, y quiero, para empezar, introducir hablando de la conversión de Pablo. Pablo, todos lo conocen porque perseguía a los cristianos. Yeah. No sé si es necesario citarlo o mostrarlo. ¿Ya? Pero Pablo seguía a los cristianos. Los perseguía. Los perseguía. ¿Ya? Tenemos el caso cuando estaba matando al primer mártir que se conoce como Esteban. Yeah. En Hechos capítulo 7 me parece. Sí. ¿No es cierto? Pablo era testigo y dice que guardaba la ropa de los que estaban matando a Esteban. Yeah. Y dice que consistía con su muerte, o sea, estaba de acuerdo. Dio el voto. Dio el voto. Claro. Y de hecho después pidió, ¿no es cierto?, carta a los principales sacerdotes para ir persiguiendo a todos los cristianos en las ciudades vecinas. En Damasco. ¿Cierto? En Damasco. Ya. Vamos a leer el capítulo 9. No lo vamos a leer todo. Ya tengo anotado unos versículos del 13 al 15 primero. ¿Hechos? Hechos capítulo 9.
Si los hermanos lo quieren anotar, después revisarlo. Ya. Aquí los vamos a entrar en materia. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya lo vamos a dejar ahí. Dijo, ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo iba cerca de Damasco, le pasó una situación asombrosa, ¿no es cierto? Ya. Dice que una luz que lo cegó a Pablo, lo tuvo durante 3 días ciego, en los Ya. cuales eso dice la escritura que no comió ni bebió agua. Estaba muy angustiado, ¿cierto? Sí. Y ahí se le aparece en visión Jesús, porque le dice: ¿quién eres tu Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces manda a otros discípulos para que vayan de Pablo, ¿no es cierto?, para que recobre la vista. Y Ananías, como Pablo tenía una fama de perseguidor y destructor de la iglesia, ¿cierto?, Ananías tuvo mucho miedo, no quería ir. Entonces, no quería ir. Claro, no quería ir. Y de hecho dice el antecedente que tú leíste en el 14, que tenía autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ese fue el argumento, ¿no es cierto?, que le dijo Ananías. Claro. Y de hecho era así, y Pablo lo reconoce. Entonces, frente a esta situación real, histórica pero real, igual nadie va a ir, ¿entendí? Está ahí arrancando el pellejo. Oye, un antecedente. La ley establecía que si algún hermano se torcía de lo que Moisés había dicho, había que indagar diligentemente, y si se comprobaba que te estaba llevando a otro Dios, Tenía que morir. a pellizcar A pellizcar. y quemarle toda la propiedad. Claro, eso salía la ley. La ley. Claro. Bueno, le dice que el Señor le dijo que fuera igual porque el instrumento me escogió es este, el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, Claro. o sea, para eso lo escogió Jesús, de los reyes, que son los que están en inminencia, ¿no es cierto?, y de los hijos de Israel. Claro. ¿Pero para qué? Eso lo vamos a ir... Claro, pero lo que le suscitó a Anás y Caifás, y también a Pablo, ¿Ya? era el hecho que parece que se estaban torciendo de la voluntad de Dios, este grupo, los cristianos. Claro, eso es lo que... Por eso es que los llevan a la muerte. Claro, ellos la única religión vigente, digamos, que existía en la época, ¿no es cierto?, que era para los judíos era todo lo de Moisés, por la Torá, el Pentateuco. La ley. La ley, y los profetas, en algunos casos, algunas Claro. ramas de los judíos. Pero tenían la autorización de Dios, Claro. que tenían que matarlo a piedrazos. Claro, porque estaba Juan predicando otro Dios, no sé cómo lo tomaron Así ellos. que Pablo tenía que estar convencido Claro. que estaba Es lo combatiendo anatemas. Anatema. Algo Claro, así, ¿no es cierto? Claro, justamente. Ya. En el 20, mismo capítulo, Ya. al 22, acuérdate que después que Ananías entró, tuvo 3 días Pablo sin comer ni beber, estaba angustiado, Ya. y ahí le dice, le pone la mano encima, recobra la vista, se bautiza Pablo, ¿cierto? Y recobra fuerza. Claro. Vamos a leer eso. Ya. ¿Y qué pasó después? Al 20, al 22. Y luego, en las sinagogas, Ya. predicaba a Cristo. Ya. Ojo, Aquí viene la parte importante. en las sinagogas. Sí, de los judíos. Ya, porque por ahí va el tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía Pablo en la sinagoga? Eso es. ¿Cierto? Eso es, punto. Ni siquiera salió a los gentiles, sino que en la sinagoga. Correcto. Predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Me lo puedes repetir? Esa parte no la escuché bien. Y luego, después que se bautizó, ¿cierto? ¿Ya? Y comió y estuvo con Ananías, y dice, luego en la sinagoga predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Ah, qué interesante. Claro, el Mesías. Claro, eso fue a predicar. Claro. Que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. ¿Cierto? Cristo o el Mesías. Ese era el mensaje en El pocas mensaje palabras, ¿no es ya. cierto? Leamos el 21 y 22, hermano Luis. A ver si te aporta algo más. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Ya? ¿Por qué? Perplejo. Porque es algo nuevo. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Ya.
En esta versión dice, pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya. Ya. Pégate un pequeño barniz. ¿Qué significa el Cristo? Claro, o sea, aquí no llega antecedente, pero está hablando de que Jesús es el Mesías, el que estaban esperando los israelitas. Pero la Escritura anunciaba a Jesús. Claro, lo anunciaba. Anunciaba al Mesías, digamos. Anunciaba al Mesías. Ya. Nosotros sabemos que en el contexto histórico, Israel tuvo muchos, digamos, Mesías en sentido como salvadores, como Sansón, jueces, ¿no es cierto? Ya. Que cuando ellos se portaban mal, los israelitas, Ya. Dios los castigaba, Ya. ¿cierto? Los sometía a sus enemigos, ya que fueran esclavos. Y después, cuando llegaban a la angustia, ¿cierto? Les levantaba un libertador. Como Ya. el caso de Moisés, cuando Y fueron, mientras estaban vivos, duraba la cosa, después se corrompía. después se corrompía. Ya. Varias Entonces, entiendo que en ese contexto, Ya. ¿no es cierto? Los judíos están esperando, acuérdate que ahí está imperando Roma, ¿no es cierto? Claro. Son tributarios de los romanos. Entonces, ellos están esperando la liberación, esperando un Mesías que los liberara, un soldado, ¿no es cierto? Espérate, ¿Ya? el azote es más largo, ¿Ya? porque comenzó con los babilónicos, Sí. siguió con los medo Medo persas, Persa, Grecia Grecia y Roma. Claro, Entonces, ellos estaban esperando un gran salvador. claro. ¿Verdad? Pero digamos, político, podríamos decir, ¿no es cierto? Ah. Un salvador tipo político, digo los judíos. Ellos creían que era político. Claro, claro. Pero bueno, ahí vamos a ver cuál era el discurso de Pablo. Entonces, como Pablo se le apreció al Señor Jesús, esto fue, como le dijo a Ananías, dura cosa es dar contra el aguijón, o sea, se clavó el mismo. ¿Ah? Y Ya. allá y se clavó. ¿Ah? Claro. Se dio cuenta que estaba equivocado. Eso es lo que está mostrando la Escritura. Y Pablo se dio cuenta que él estaba equivocado. O sea, ahora entendió quién era Jesús. Pero se dio cuenta por la lucecita que Claro, no, y, no. claro, y no, y escuchó Si la no, voz. si no, hasta el día de hoy está. No, y escuchó una voz, o sea, no, Claro. no es que, y los que estaban con él también dice que escucharon la voz, no vieron nada, pero escucharon también la voz. Claro. ¿Ya? Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y desde ese instante, Claro, Pablo renace a una nueva criatura. a una nueva criatura. Mira, y quiero resaltar el hecho que quedó ciego. Cuando nace una guagua, llega ciega Sí, y tiene que aprender todas las cosas que están en su entorno. claro. A Pablo le está sucediendo lo mismo. Va a tener que tomar toda la escritura y con espíritu nuevo interpretarla Y entenderla, claro. y entenderla como No, y lo que para, pasa, para lo que fue dicho. claro, lo que pasa es que aquí no se le, a Pablo yo pienso que no se le hizo difícil, porque si esperaban un Mesías. Porque sí, El asunto si era Cristo o no era. no, y tenía el bagaje de la información. Claro, acuérdate que estudió, vamos a dar antecedente, que él estudió bajo los pies de Gamaliel. Claro. Un Un caperuzo que había. caperuzo de la época, Claro. ¿cierto? Ya. Entonces Pablo no era un neófito, era una persona preparada. Entonces, perdona que insista en el punto. Entonces Pablo tomó la misma información que él tenía y la acomodó, ¿verdad?, a lo que decía la escritura. Claro, porque dice, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demuestra? Claro. ¿Ya? Y lo va a decir más adelante, pero y todas sus cartas lo dicen. ¿Ya? Entonces, ahí ya vemos que estamos viendo a otro Pablo, ya no este Pablo que estaba persiguiendo, sino que ahora se quiere juntar con los nuevos cristianos, los que perseguía. ¿Ya? Claro. Ya, tenemos antecedentes. Voy a pegarme un salto, aquí voy a hacer como un cambio. Estamos hablando de Pablo, Ya. pero como estamos revisando, aquí va Pablo, pero también tenemos antecedentes de Pedro. Ya, Aquí hay una cuestión interesante, Pedro también es judío. ya. Ya, y en Hechos 2, acuérdate que, Hechos 2, claro, el capítulo 2, del 22 al 36, aquí o tiene sea, el tema. antes de la conversión de Pablo, Antes de la conversión de Pablo, lo vamos a encontrar con una situación, porque si bien es cierto, se le atribuye a Pablo como que de Pablo nace todo el cristianismo, Claro. acuérdate que estaba siguiendo a los cristianos, así que estaban antes que Pablo, para ordenar un poquito la historia. claro, ¿Ya? La iglesia ya. Te dije Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Ya. Aquí vamos a un discurso de Pedro, que también hay que agregarlo. Del 22 al 36. ¿Qué estaba predicando Pedro? del 22 al... Al 36. Porque aquí también lo vamos a encontrar con una situación. Ya. Cuando vino el Pentecostés, ¿no es cierto? Claro. Ya. Podemos hablar que lo que era el Pentecostés era los primeros 5 cosechas, ¿no es cierto? Se hacía una Dice, fiesta. varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas, prodigios y señales. En ese sentido fue probado. Sí. Que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, porque las vieron, Las vieron. Son de la época. son de la época. A este, entregado por predeterminado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. No permitirás que tu santo vea corrupción. vea corrupción. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Me hiciste notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono. ¿Ya? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ojo, Claro. habló de la resurrección de Cristo David, David. que su alma no fue dejada en el infierno, Hades. o Seol. o sepulcro, ni su carne vio corrupción, no se deshizo, digamos, Claro. así, no se pudrió. Claro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. O sea, Todos lo vieron. nosotros somos testigos. Claro. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, que había sucedido recién, Claro. ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién se sentó entonces si David no fue? Jesús, eso es lo que está entendiendo Pedro. Eso es lo que está entendiendo Pedro. Claro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Señor, la palabra ahí, a lo que nos gusta el griego, es Kyrios. Kyrios significa amo, el dueño, Pero sobre todo. sobre todo. ¿Ya? Después Pablo Y explica Cristo, que y sobre Cristo todo, que es era el Cristo, acuérdate que es el Mesías. Claro. La palabra Cristo es Mesías. claro, pero no solamente sobre Israel. Claro, Eso es claro, otro. claro. Pero mira, en este contexto que tú leíste, vemos también a Pedro, ¿cierto? Cuando manda su discurso, Pedro lo tiene clarito quién es Jesús. Claro, Acuérdate que Pedro tuvo 3 años y medio en el misterio con Jesús. La otra yo hice un estudio demostrando quién era Jesús y mostré una cantidad de eventos asombrosos, desde su nacimiento, sus milagros, cuándo anduvo el mar, cuándo paró el viento, cuándo multiplicó los panes, etcétera. O sea, lo vio en el Monte Santo, lo vieron en Monte Santo, ¿cierto? Cuando transfigurado. transfigurado, ¿cierto? Entonces, Pedro aquí hay un cumplimiento, ¿no es cierto? Que lo que había hecho Joel, que los postreros días te derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso se estaba cumpliendo, ¿cierto? Cuando estaban los 120 reunidos. Y lo vio también resucitado. Y lo vio resucitado. No se lo... Claro. Y no solamente ellos, que por ahí dice el mismo Pablo que fueron más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. ¿Ya? Que, Claro. cuales... Entonces, el discurso de... Estamos hablando de Pablo, pero aquí también vemos a Pedro, ¿cierto? En la historia de los Hechos, el libro de Lucas, que también está diciendo exactamente lo mismo. Está predicando a Está Jesús. aplicando a Jesús. Claro. ¿A quién? ¿Estos son gentiles? No, son los judíos. Ah, los judíos. Varones israelitas, dice. Varones israelitas, yo entiendo que son Israel. Sí. ¿Ya? Eso Entonces Dios lo hizo Señor, Kyrios, amo, Claro, claro, y es el Mesías. claro. ¿Ya? Voy a decirlo aquí, entre comillas, para Pedro, porque algunos dicen, no, pero que para Pedro, Oye, otro elemento. Despojando a los principados. a los principados y a las O potestades, sea, sentó a Cristo y los reyes quedaron todos sin pega. sin pega. ¿Ya? Entonces, por lo menos para este mundo, para este judío, para Pedro, ¿no es cierto? Y todos los hermanos que al final ahí se bautizan como 3.000 personas, ¿Ya? judíos que se convencieron, ¿cierto?, de que Jesús era el Mesías. Claro. ¿Ya? Jesús era el Mesías. Entonces, es importante, ¿cierto? Claro. Ahora, lo otro que tú dijiste acá, varón aprobado, tú leíste en el verso 22, varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios Claro. y señales que hizo entre vosotros, Claro. por medio de él, como vosotros bien lo sabéis. O sea, esto es la parte que Dios cuando te aprueba. ¿Pero en qué sentido? Que Dios le escuchaba para hacer las señales. Claro, es que justamente porque si Dios, o sea, a menos que alguien crea que Jesús tiene un poder personal, pues ya eso ya es No pasarse hago película. nada de mí mismo, dijo. Claro, sería pasarse película. Lo que veo hacer al Padre, el Hijo hace igual. Claro, yo te pregunto, ya nosotros somos cristianos, ¿tú puedes levantar un muerto? Yo ¿Puedes no, multiplicar los panes?
No, ¿Alguna señal puede hacer o no? abrir la puerta. Claro. Ya, o sea, nosotros aquí hay dos personas que no son aprobadas por Dios, para que lo entiendan, al nivel de Cristo. No estamos aprobados. Claro. Si yo pudiera multiplicar panes, si yo pudiera detener los vientos, si yo pudiera hacer todo lo que hizo Cristo, yo tendría que reconocerme que soy un varón aprobado por Dios. O sea, soy el escogido, o soy el ungido, si quieren decirlo. En este caso, en el contexto del Mesías. Claro. Entonces, las señales, ¿cierto? Ese es el argumento de Pedro, las señales que está haciendo Jesús, Dan testimonio. dan de testimonio que él. ¿Y quién fue de noche a visitarlo que se dio cuenta? Nicodemo. Nicodemo. Sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales si Dios no, No, con estuviera él. con. Claro, se dio cuenta. Claro que vino de noche porque seguramente no quería que lo echaran No de la quería. sinagoga. ¿Ya? Entonces, clarísimamente para Pedro, ¿cierto? Entiende que Jesús realmente es el Señor y es el Mesías. Él está predicando a sus hermanos judíos Judío, para que que Jesús es el Mesías. es el Mesías. ¿Ya? Ya, claro, correcto. Ese Mesías que estaban esperando que hablara la Escritura. Claro. Ya. Ese. Habíamos hecho también el capítulo, aquí también tenemos el caso de Pedro, capítulo 10, aquí tenemos un caso bien interesante, ¿ah? De Cornelio. De Cornelio. También podríamos revisarlo un poquito, Ya. del 37 al Que es 43. muy importante. ¿eh? Sí, Muy importante el capítulo. ¿De qué versículo? del 37 parece que lo puse yo. Capítulo 27. 30, 37 al 43. Al 43. Cornelio, ¿cierto? Caso Cornelio. Claro, no lo podemos leer toda la historia a causa del tiempo, ¿ah? No. Ya, Dice sí, por eso. así. Dice así. Vosotros sabéis lo que está hablando Pedro. ¿eh? Claro. Sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, predicó en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, Y eso. el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Ah, qué bueno. ¿Ya? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Claro. A este levantó Dios al tercer día. Está copiado el capítulo 2, ¿eh? Lo levantó, dice. También, claro. Tercer Lo día. resucitó para que Lo resucitó. E hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Correcto. Y nos mandó que predicásemos Eso. al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ah, bueno. Ojo con eso. Ojo con eso. A este dan testimonio todos los profetas. O sea, esto no fue un asunto que se fabricó acá entre canto y medianoche. Claro. Entonces, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Wow, maravilloso. Esto es lo que produce el gozo en la iglesia, Claro. el perdón de pecados, porque ese es nuestro problema. Claro, justamente. El problema que tenemos nosotros es que estamos descalificados hace mucho rato delante de Dios, Correcto. ¿cierto? Desde Adán. Desde edad. Entonces finalmente Dios ha levantado finalmente un Salvador, no como Sansón que duró 40 años Claro. y después Jefté que duró otros 20, Y varios más que se fueron al polvo. sino que primero los azotó durante 4 imperios y por eso que dice, alégrate hija de Sión, dice, Claro. ya resistes doble. Claro. ¿Te fijaste en eso, no? Sí, no, Ya sí, resistes doble, así que ahora yo te mando a Juan Bautista y después a Jesús, Claro. Hasta el 43. a ¿cierto? 43. Ya, entonces nosotros estábamos leyendo acá que interesante, dijiste muchas cosas, pero parte casi con el mismo discurso de Hechos 2, Pedro, ¿no es cierto? Claro, Que cómo lo está confirmando, ¿no es cierto?, a su hermano judío, ¿no es cierto?, le está diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él, o Dios estaba con él, ¿cierto? O Claro. sea, oprimido, esto bueno, del diablo, los hermanos Que lo tiros, escucha. claro, que que son Dios los que escucha a Cristo. claro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgando en un madero. O sea, ellos son testigos, ellos vieron los milagros. ¿ya? Tienen autoridad Tienen para hablar. autoridad. Claro. A él se levantó, también dice que después que murió, lo levantó al tercer día y que también ellos también son testigos de la resurrección de Cristo. Claro, ¿Ya? Nos están pasando películas.
¿Ya? ¿Y qué lo dijo Jesús en el 42? Y nos mandó que predicásemos al pueblo, ¿cierto? En este caso, partiendo por los judíos, Claro. y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Claro, claro. Dios lo autorizó. ¿Ya? Y ojo eso, ¿eh? Interesante, Ojo. interesante. Es Cristo el que juzga entonces ahora a la gente. Claro, claro, No es ningún ángel. claro. Y Dios lo puso, dice Pablo. Porque dice que te pesca el ángel y te hace samarreo, sino que el juicio fue dado al Hijo. Claro. Entonces vamos viendo que más o menos el discurso del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Exactamente que vamos a ver con todo el discurso del apóstol Pablo, o discursos que había en el primer siglo, porque si lo quieren entender de otra manera. ¿Ya? Lo que se predicaba era que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que Dios había enviado, que era el Salvador, que era el Mesías. Y también el mismo Juan Bautista lo había dicho, es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, el medio por el cual Dios va a reconciliar a los hombres, Claro, ¿cierto? Es Jesús, es la persona de Jesús. claro. ¿Ya? Y con esto estamos dando una introducción, ¿no es cierto? Y Dios suministró el sacrificio, ¿eh? Claro. El cordero del sacrificio. Claro, No lo compramos nosotros para que... claro. O sea, Dios ofreció a su Hijo. Claro, lo dio. ¿Ya? Estamos haciendo una introducción a lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Que dónde está puesta nuestra esperanza y nuestra salvación. Claro. ¿Ya? En este contexto histórico todavía está el templo, ¿cierto? Para que los hermanos sepan, porque eso fue construido en el año 70, ¿no es cierto? Todavía está el templo y todavía se siguen todos los ritos que se hacían. Lo único que le estaba faltando al templo en esta época era, parece, el arca, que ya se había perdido muchos años anteriores. ¿Ya? Claro. Bueno, hermano Luis, para no ir a otros puntos. ¿Qué hay visto hasta aquí? Que tanto Pablo como Pedro coinciden en el mismo discurso. Claro, No se entiende ninguna cuestión rara. claro, Están predicando a Jesús como y la en resurrección. la solución, que Jesús como el Señor, como el Quirio o como el Mesías, el Cristo, Claro. ¿no es cierto? Eso es. Y que ese era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. ¿Ya? Claro. Y que esto se cumple, esta profecía en Jesús. Eso es solo lo que nosotros no estamos agregando nada acá. Mira, en Hechos capítulo 13 al 48, volvemos a Pablo. Espérate, antes que tú me dices, perdona que te colabore con Hechos 4.2. Ya, que no hay otra salvación, otro, ¿no es cierto? No, 4.2. 4, ya. Resentido, espérate, 4.1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo A los y judíos. anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Claro, eso es lo que le producía indignación a los... Claro. No todos los judíos, porque algunos se convirtieron, pero la gran mayoría. Justamente ellos lo mataron a Jesús. Claro, claro, Le dijeron a Roma que lo mataron. claro, que lo mataron. Claro. Ya. Bueno, el punto también para ir reafirmando la idea. Anunciaban resurrección En Cristo. en Cristo, Ya. en Jesús, ¿verdad? Porque a él lo puso como juez de vivos y muertos. O precursor, dicen en otra parte. Claro, también. El que abrió el velo para que el que pase. abrió el velo, para que justamente. pasen todos. Claro, y lo Después. puso a él. Claro. Eh, Como se rompe el himen de la mujer y sale Claro. la criatura, justamente. Cristo rompió. En Hechos 13 Ya. al 48. Este pasaje yo lo encuentro maravilloso. Ya, aquí lo vamos, aquí te voy a dar para que te desplaye. Hechos 13. Sí. Bueno, yo lo puse el 13 al 48, si tú quieres tomarlo ¿Está a otro bien? lado. No, Sí. está bien, justo. 13:48, bastante largo, ¿ah? ¿De cuál? ¿Del 13? Del 13 al 48. Ya, No, claro. Bueno, este es de la visión, ¿no? Pero parece que lo noté con el mismo, a ver. claro. Mm. Claro, lo puse porque... Resulta que Pablo llegó a Antioquía de Pisidia. Antioquía se hizo famosa después, ¿ah? Porque creo que levantaron un papa. Claro, Entonces, ellos pasaron, entiendo que viene Pablo con Bernabé, ¿ah? claro. Y otros más. Pablo, Bernabé y los compañeros. Bueno, ellos pasaron de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado. Ahí donde- No podía ser otro. Si ahí se lee la Torá el día sábado. No podía ser domingo Claro. ni lunes. No, está bien, está bien. Era sábado. Claro. Se sentaron. Y después de la lectura de los leyes y de los profetas, los príncipes de la sinagoga, los mandamases, enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Claro, lo invitaron.
obviamente no sabían con qué chichita se iban a curar. Claro, porque son hermanos judíos, igual que ellos, o sea, Claro, pero no saben lo que traen en su corazón ahora. claro. Claro, Incluso como ubican a Pablo, claro. que es un fariseo, Y estudió a los pies de Gamaliel, debe tener alguna fama. y fariseo, perseguidor de la iglesia. Claro. Entonces, pasa, Pablito. Claro, vamos a ver qué les dijo Pablo. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Por qué? Porque hay gentiles también dentro de la... Claro. ¿Ah? Claro, ¿no? Hay tres filas de banca. Primero los principales, después los judíos comunes, y atrás, ¿no es cierto?, los gentiles. Claro, o Como prosélitos. quien dice la galería. La galería. Allá atrás. Y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Correcto. Una historiografía muy corta. Claro. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, sus pecaditos. Cuando ¿sí? lo sacó, claro. Y destruyendo 7 naciones de la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Claro. Y después, como por 450 años, dio les jueces hasta el profeta Samuel. Ya, Y entonces demandaron rey. claro. Y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Correcto. Y quitado aquel, les levantó por rey a David, Ya, al que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. ya. De la simiente de este, y aquí en Palma, Aquí viene importante. La descendencia de este. aquí hace la conexión. Ya, De la simiente de estos, es esto, de la semilla de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. ah, cumplió la promesa entonces, Claro, que era anterior a Cristo. pero están hace rato de siervos de 4 imperios. Claro, claro. O sea, esta llaga es larga. Sí, pues larga la espera. Dice Isaías que no hay cabeza Sana, sana. claro. Ya, Ya, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas como Juan cumpliese su carrera, ya. dijo: ¿Qué dijo? ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A qué se la está dando Pablo? A los mismos judíos, A los judíos, a los judíos y a los y a los temerosos. temerosos de Dios. a los que sirven, claro. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ¿A Jesús? es la única forma de crucificarlo, porque si Si lo supiere- hubieran conocido no lo crucifican. No lo crucifican, claro. A este, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Sin querer la Sorpresa. cumplieron. Sorpresa. Sorpresa. La leen todos los días sábados Claro. y resulta que ellos mismos fueron los autores del... Y no lo entendían. Claro, que ese Cristo iba a ser crucificado y fueron ellos mismos que lo pidieron. No entendían. ¿Ah? Y entre paréntesis, porque el ídolo, Te Mamón, estorba. Te estorba. Mamón, ¿no es cierto? Le robaban a las viudas, le robaban a los huérfanos. Era Navarro, Imagínate. era Navarro Ya. de Luis el Escritor. Hacían picar al prójimo y se quedaban con las propiedades. Claro. ¿Ya? Bueno, mejor no lo metamos en el... Y sin hallar en él causa de muerte, Claro. pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas ¿Eso dónde? Perdón. en Luis. el 29, No, pero escrita dónde? en la ley de Torah. Ah, ya, o sea, había profecía de Cristo. Sí, Ya, la ya. ley de Torah. Ya. Isaías 53. Claro que eso no lo creen, pues. No, si He eso no aquí lo que el creen. siervo escogido, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Nacerá de una virgen y una serie de textos. Claro, ¿no? Y dice que hará todo lo que yo quiero. Hay Exacto. varios textos ahí en el Claro. 40, 42, Está lleno, entonces. 44, está lleno. Está lleno. ¿Ya? Daniel también dice que van a crucificar al príncipe de la fortaleza. Ya. Está lleno, pero los Está lleno, sí, claro, no quieren verlo, ¿no? no quieren verlo, ya. Entonces, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, Claro. recuerda que dice las cosas que están escritas tienen cumplimiento. Y quisiera agregar un poquito ahí. Acuérdate que le dijo, cuando discutía con estos judíos, le dijo: si vosotros creyereis en Moisés, creeréis en mí, porque de mí escribe. Claro. Lo dijo mismo Jesús. Claro. El rabino lo dijo. Claro.
Incluso Moisés más o menos entendía para dónde era la micro. Claro. ¿Ah? Porque él tenía Y sombra. les dijo, profeta como mí, el Señor levantará. Tenía le dijo. sombra, el santuario era una sombra. Ya, de ahí vamos a llegar a ese punto. La ley también es una sombra. Vamos a llegar a ese punto. Ya. Pero estamos viendo que, Tú tenías un que texto por lo menos muy bueno que dice que el fin de la ley es es Cristo. escrito. Lo vamos a ver después. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Claro, Hicieron esto los príncipes de Israel. claro. Lo liquidamos. Lo liquidamos. Pero Dios le levantó a los muertos. Ah, chuta. Se les puso complicada la cosa. Ah, parece que está siendo aprobado de Dios. Pero si hizo todos los milagros que hizo. Pero si lo único que les preocupaba es que no guardara el sábado, no podía sanar otro día porque venía el día sábado a ser sanado. O sea, todos lo condenaron menos Dios, Menos que Dios. lo levantó a los muertos. ¿Cómo está eso? Entonces, si lo levanta de los muertos, significa que todos estos de acá están equivocados. Claro, Todos equivocados. Aunque hubiera sido de buena fe. claro. Están equivocados igual. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Fundamentalmente los apóstoles, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. ¿Vale? Evangelio significa buena nueva. La buena nueva, la buena noticia. De gran gozo. ¿Te acuerdas que dicen en Sí. alguna parte? Sí, ¿Por qué? Porque tus muchos pecados te son perdonados. los he hecho al fondo de la mar. ¿verdad? Sí, también sale eso. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Eso es la resurrección, Claro. engendrarlo hoy. Claro, yo te entiendo ahora. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo había dicho Pedro en el También, capítulo 2. claro. Y ahora lo está diciendo Pablo en el capítulo 13. Claro, Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. claro, se pudrió. Más aquel que Dios levantó no vio corrupción. Sea pues notorio, varones hermanos, que por este es anunciada remisión de pecados. Luego de esta versión, ¿eh? Saber esto, hermano, que por medio de él os es anunciado el perdón de pecado Claro. en Jesús. Remisión también Rescatar. significa quitarlo, ¿no es cierto? Claro. Remitirlo, Claro. o devolverlo, o, Claro. o botarlo. Claro, Remisión de pecados, claro, dice perdón. Dice. ¿cierto? Claro. Dios no se acuerda más de los pecados. Y aquí viene una cosa muy muy importante para los adventistas, zapatistas, para los judíos. Para todos los judaizantes. ¿Ya? Ojo lo que dice aquí. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, Declarado justo. es este justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros. Fíjate que como Pablo también es hábil, astuto, te tira un miedo. ¿Ah? Claro, pero Lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Justamente. claro, ¿Qué es lo que no cree la gente? Que los muertos resucitan. claro. Incluso la misma resurrección de Cristo la niega. Claro. Y habiéndola visto, no sé. Ayer uno de esos doctores, quiero hacer un comentario, uno de esos doctores que estoy escuchando, cuando habló sobre este aspecto de que Jesús había resucitado a los muertos, dijo algo bien importante, algo interesante. Dijo, a mí no me consta, dijo, yo no estuve ahí. Y a mí tampoco. Claro, pero resulta que cuando citan cosas ¿Tú lo históricas, viste? Tampoco estaba ahí. Pues. Claro. O sea, el argumento no es muy bueno. No, no es bueno. No es bueno, o sea. El señor Salván, parece que se llama. Claro. Salván, algo así. Claro. O Claro, sea, no, ese argumento es, ¿cómo se llama? Para el lado de él nomás. claro. Nosotros tampoco lo vimos. Claro. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron, claro. 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 Porque en el Y fondo- eso tiene que usarlo para muchas cosas, porque es que muchos acontecimientos que la historia ha demostrado a través de la arqueología, muchas formas, tenéis que aceptarlo, que no, porque no estuviste ahí no lo vaya a creer. Pues, o sea, Claro. tenéis todo el legítimo derecho, a lo mejor tenéis dudas, pero tenéis que ser justo en tu juicio, ¿entendés? O sea, yo no vi a mi tatarabuelo, pero estoy seguro que tiene que haber existido. Si no, no estoy aquí. Claro. Y saliendo ellos de la sinagoga, yo entiendo que Pablo, Bernabé y los que le venían con él, Claro.
de la sinagoga de los judíos, los Claro. gentiles. Claro. Mira, los gentiles. Mira, le rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. ¿Por qué los gentiles? Claro. ¿Qué verso está leyendo ahí? Verso 42. Claro. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Bueno, porque yo entiendo que ellos le están dando esperanza, Ya, pero ¿por qué los judíos no? porque ellos no, o sea, yo entiendo que los judíos como tienen la Torá y tienen todo Desde eso, la cunita, de la cunita, claro, de la cunita para adelante, anda a sacarles tú. Es el mismo asunto del diablo. claro, no los podéis sacar. Los Está. pastores que desde la cunita tienen miedo del diablo, No no, los podéis. los podéis sacar del temor del diablo. No les podéis deshacer el ídolo. No le podéis deshacer el ídolo. Entonces, los gentiles no, pues, como se acercaban a ellos Claro. en forma, como te dijera yo, Como oyente, sin claro. compromiso. Claro, un Yo oyente. eso escucho, qué bonito, mira lo que decía Moisés. La Claro. ley es justa, santa y buena, no tenemos nada contra eso. Claro, Está bueno que lo digas también. sí. No tenemos nada contra la Torá. No, sí, la ley es de Dios, pues si la envió La ley Dios, salió del corazón de Dios. salió de la boca de Dios. Si alguien la puede hacer, sorpo, pero por demás murió Cristo. Claro, eso lo vamos a ver. ¿Cierto? Sí. Bueno. ¿Ya? Le estaban rogando que el siguiente sábado les hablase estas palabras, Claro. ¿cierto? Y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándole les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿Cuál es Claro. la gracia de Dios? Jesucristo crucificado, el perdón de los pecados. El perdón de Oye, los pero también están aquí, en el 45, pero viendo los judíos, no, ¿dónde está que leíste? Había mucho. Ah, 43, sí. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos, Claro, y de los prosélitos, piadosos, claro. siguieron a Pedro y a quienes, hablándole, les procedían que permaneciesen en la gracia de Dios, ¿cierto? Claro. O sea, también habían judíos que, Claro. que creyeron, no todos. Pero esos judíos que creyeron vieron en la Torá la salvación anunciada, Claro, lo que mismo les dijo Pedro, que también En- es judío. en el siervo sufriente que es Jesús. Claro, Eso veían ellos. claro. Y ahora viene el cumplimiento. El sello 53 que lo niegan mucho. Entonces yo creo que lo siguieron así como unas 2 o 3 cuadras Claro. de estar rogándole, oye, Claro. por favor. Quedaron maravillados. Maravillado. Ya. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad. Se esparció. 44. Aquí dice, el siguiente día de reposo se juntó, claro, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, se traspasaron la información. Claro. Hoy hay una cuestión maravillosa, hay un Y ojo, mensaje. la palabra de Dios. Claro, Entonces la palabra de Pablo que está hablando aquí es palabra de Dios. claro. Dios se lo encomendó. Instrumento escogido es este, Para llevar mi nombre. como dijo Ananías. Claro. Ya, hasta el 48. Después, más los judíos, visto pasó? el gentío, Ahí está. se llenaron de celo. El celo judaico. ¿Ah? Yo doy testimonio que tienen celo de Dios, Pero no conforme a ciencia. pero no conforme a ciencia. Claro, al verdadero conocimiento de Dios. No entendían las escrituras. Claro, La escritura le estaba dando una esperanza de vida a Israel. claro. En cambio, la ley dice, nada perfeccionó la ley. Nada, claro. No puede, ni una Bueno, lagarteja. Pero ahí dijo Pedro de un yugo que nosotros y nuestros padres hemos podido llevar. Claro. ¿Ah? No hemos podido llevar porque es pesado. Claro, porque Cristo es la resurrección y la vida. Claro. ¿Cierto? Claro, después vamos a aclarar esos puntitos para añadir esos aspectos. Vale. ¿Ya? Más los judíos que estaban endurecidos, Claro. o los principales, la sinagoga, ¿no es cierto? Los que se gloriaban con Moisés, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Llegar a blasfemar. Estos son los adversarios. Claro, Ojo. Esto por eso que se habla de Satanás por todas partes. ¿Ah? claro. Estos son los adversarios. Te has trasladado del poderío Satanás al de su amado hijo. Claro. ¿Ya? Estos están oponiéndose. Pablo dijo, de vosotros mismos se le darán hombres que hablen cosas perversas. Se lo Claro. dijo lo. ¿Sí, no? Claro. Sí. Se cumplió, po. Se cumplió. Claro. Se cumplió Ya. y llenaron de doctrina de demonios, que es otro tema. Claro, yo te. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Claro. Más pues que la desecháis y os jugáis indigno de la vida eterna, esta es una patadita en la cara. Claro. Oye. He aquí nos volvemos a los gentiles. Oye, aquí hay que hacer un énfasis y parar un poquito, porque de este rechazo que se produjo en los corazones de estos judíos, no sé cómo llamarles, fanáticos o celosos, como dice ahí,
Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, ¿no es cierto? Dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Claro. Ya, era necesario, ¿cierto? Porque te enviaba, como le dijo a Pablo y Bernabé, a los hijos de Israel, a los reyes, a los gentiles, Claro. ¿cierto? Ya. Comenzando de Jerusalén, dice Justo. una cosa aparte. Aquí dice, más puesto que la desecháis y no jugáis dignos de la vida eterna, ¿qué está diciendo? Lo está calificando. O sea, estos que no creyeron están condenados. Están condenados. En el contexto. Bueno, si siguen hasta el final, Claro, si no creen en este si no Mesías, llegan a creer, si no creen en este Mesías, Claro. que era el Jesucristo que estamos hablando, el Cristo histórico, que era el Señor y Cristo, como les pasó a estos judíos, para Pablo, por lo menos, para la mente de Pablo y Bernabé, estos ya están condenados. están condenados. Están condenados. Y nos volvemos a los gentiles, ¿cierto? Pero quiero a los gentiles. Porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, Ya. para que seas salvación hasta los postreros de la tierra. De la tierra. ¿Ya? ¿Ya? Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos. Claro. Se regocijaron, dicen aquí. Se regocijaron por el perdón de pecados, Claro. porque ya no son más enemigos de Dios. Claro, no son mirados como los judíos los miran a ellos, como los judíos tenían dentro sus ritos, Claro. una forma de purificación a través de los animales, digamos en el contexto histórico, Claro. de limpiar su conciencia. Claro. Y los gentiles, ¿con qué se limpian? Quedan mirando. Quedan mirando. ¿Entendés? Tenían que entrar ahí para que Dios los limpiara también. ¿entendés? Claro. Pero como aquí Pablo le está Tenían que mostrando... circuncidarse. Claro, y tenía que circuncidarse, todo eso. Claro. Entonces acá Pablo le está diciendo, mira, la verdad que aquí el Salvador, el que limpia el pecado, el que Dios aprobó, el que Dios mandó para que ustedes crean y sean perdonados de todas sus inmundicias, es la persona de Jesús que murió y resucitó por ustedes. Claro. Entonces, claro que hay feliz, po. ¿Entendí? Claro. Se te hincha el corazón. Y después Hebreo te dice que él gustó la muerte por todos. Por todo. Claro, ¿Cierto? correcto. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya, ahí Hay una predestinación. también. De pasadita, que ese De otro tema. pasadita. Lo hemos Otro visto, tema. ¿no? Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, es re interesante entonces. Aquí perdón, va. perdón. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Tú sabes que este asunto se siembra en los Por corazones. todos lados. En los corazones y Claro, tenemos unos textos cortitos, aprovechar el tiempo, Luis, con relación Sí. a esto mismo, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el discurso de Pablo? Aquí iba a la sinagoga, aquí iba el sábado, qué es lo que iba a decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba a hablar? ¿Ya? Para ir aclarando, para que Ya. los hermanos conozcan la verdad de la Escritura. ¿Ya? Que eso no interesa, ni siquiera lo que nosotros estamos presentando, sino la Escritura, Ya. prevalezca son nuestras opiniones. En Hechos 17, 1 al 5. Yo aconsejo a los hermanos, los que Con los están griegos. viendo, que ojalá se lean el libro de Hechos completo. es a los griegos, ¿no es cierto? Claro. 17, del 1 al 5. Y pasando por Ampípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Correcto. La dispersión, ¿no es cierto? Claro. A esto le llamaban los griegos, ¿ah? Porque estaban viviendo allá, le llamaban los griegos, pero eran judíos que estaban habitando en ciudades griegas. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, Claro. a la sinagoga, A la sinagoga. y comenzó a las personas. No, a la sinagoga. Y por 3 sábados disputó con ellos de la escritura. 3 sábados, ¿ah? 3 sábados, claro. Del ¿Qué- 1 al qué- 4. qué- del 1 al 5, porque ¿qué discutía? ¿Qué es lo que disputaba Pablo? Claro. Con estos judíos. Dice, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Ya, el 3 aquí sale, no sé si parecido, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, no sé si sale eso ahí. ¿Sí? Ah, dice, ya no te lo vi, no te lo escuché. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque Pablo no estaba con el Nuevo Testamento, sino No, que estaba no, con... acá Ya. dice que no. y que- Habría que revisarlo. Dice, declarando y exponiendo en medio de la escritura que él era necesario que Cristo padeciese, o sea, que muriera y resucitase de los muertos. ¿Ya? Y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo, o sea, es el Mesías. Claro, ¿Ya? ¿Y qué más dice? con la escritura, ¿cierto? Claro. Y algunos de ellos creyeron, algunos. Claro. Estamos frente al mundo griego, ¿ah? Sí, O sea, perdón, está predicando a los judíos, a los judíos, pero que tienen mentalidad helenística, helenísticos. de sí. tanto tiempo Sí. estando ahí. Po. Sí. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. ¿Ya? Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celo, ¿Ya? los adversarios, tomaron consigo a algunos ociosos,
malos hombres y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometieron a la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Ya, o sea, el celo los llevó a ellos de nuevo Claro, a, a desacreditar a Pablo, ¿no es cierto? claro. Por lo general es la ley siempre, ¿eh? Claro. Y ya vamos terminando, queda un poquito. En Hechos, tengo otro de Hechos 18, ¿Ya? 1 al 5, también. Hechos 18, 1 al 5. Aquí estamos en Corinto. Claro. Cuando estaba en Atenas, parece que. Este es Corinto, o sea, Claro. nuevamente de los gentiles, pero seguramente hay una sinagoga ahí. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, Ya. y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Ya. Claudio fue uno de los emperadores Emperadores de la época. romanos. Y porque era de oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados Ya. y persuadía a judíos y a griegos. Ya. Hasta el 5. Ya. Hasta el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ahí constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ah, esto es lo que discutía. Entonces, ¿qué es lo que iba a los judíos? Aquí iba Pablo en la sinagoga, aquí iba los domingos. a convencer. No iba nada a, llegar a decirle a los gentiles, Claro. ustedes conviértanse en la Torá. No era eso es chamullo. No. Hay que decirlo claro, es un chamullo. Claro, pero démosle también la profundidad. Que fuera el Cristo significaba que Dios le había enviado. Sí, porque era el Mesías. Que Jesús vino del cielo. Sí, Que no lo mandó del desierto como mandó a Moisés. claro. ¿Cierto? Claro. O sea, Cristo es superior a Moisés. Sí, lo dice el libro hebreo. Porque cuando llamó, no sé, lo dice el libro hebreo, Sí. porque cuando llamó Dios a Moisés, lo tomó del desierto, Correcto. ¿cierto? Para Sí. que hiciera una salvación en Israel. Claro. Pero ahora Dios toma a su hijo Y lo entrega. para una pega mucho más grande, Claro. que es la salvación del mundo. La salvación. Claro. Entero el mundo. Ya. Entonces, para ir aclarando, porque el tema es, aquí iba Pablo a la sinagoga en parte, ¿no es cierto? O Pedro, cuando estaba golpeado, ¿cuál era el mensaje que ellos entregaban? Claro. Era de convencerlo que este Mesías que habló, ¿no es cierto?, Juan, ¿cierto?, este Mesías que hablaba Lucas, Mateo, Marcos, este es el que yo había hablado en la Escritura, que era el Salvador. Claro. Eso es lo que está entregando Pablo, y que ellos lo habían matado y que Dios lo había levantado a los muertos. Claro, Jesús no es un aparecido, sino que había Claro. sido anunciado. Y de hecho el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá, Claro, o venía de los lomos también de David. de David. ¿Ya? Y también viene, todo eso lo cumplió, pues, si se cumplieron todas las profecías de él. Claro. ¿Ya? Y eso por eso que estos judíos, porque sí que Pablo es judío, ¿cierto? No estamos hablando de que es un gentil, es un judío. ¿Ya? O sea, claro, el mensaje. Oye, ¿Mm? y Dios esperó el momento más angustiante de Israel, porque cuando apareció Jesús, estaba pero lleno de ciegos, cojos, Claro. mancos, paralíticos. Dice, toda cabeza está enferma. Claro, Isaías 1 parece que es. Entonces cuando salía toda la ciudad Claro. a, ¿cómo se llama?, a golparse con Cristo, y él pedía que le tuvieran lista la barca, porque de repente la Los cuestión- gentiles lo la apretaban. gente iba a reventar a la gente. Hermano Luis, para terminar esta primera fase y dejar una parte para la segunda fase, Correcto. como hemos visto mayormente a Pablo, ¿no es cierto? Y ya hemos visto cuál es el discurso de Pablo, no vamos a seguir dándole, porque ¿para qué? Ya está clarito el mensaje de Pablo, ¿cierto? Que el mismo de Pedro, que Jesús es el Mesías y que el Hijo de Dios que murió y resucitó. Pero uno podría pensar, ¿cómo vamos a confirmar que este Pablo, a lo mejor esa visión que vio era de un loco? Alguien podría hasta preguntarse eso, Hubo un rey que le dijo, ¿ah? ¿cierto? Las muchas letras. Las muchas letras le dijo, te Claro. tratan a Pablo. Vamos a Hechos capítulo 19, Ese 19 ya. 11 y 12. 19, 11, Y con esto terminaría esta primera fase yo. 11 y 12. Estamos en Éfeso, ¿ah? Claro, Hechos 19, 11 y 12. Claro. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. He aprobado, ¿no? He aprobado. He aprobado. Pero como obispo, como apóstol. ¿Ya? No como apóstol. Salvador. No como Salvador, pero aprobado. Aprobado. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos
de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los malos espíritus salían de ellos. Ya. El espíritu O sea, voto que está en... Esta obra que está hablando Dios, ¿cierto? El Adonai o el Señor, ¿no es cierto? Y la persona Pablo lo está probando como un mensajero verdadero. Claro. ¿Entendés? Entonces, ojo con Pablo. Para que Bueno, no se- la misma epístola dice que era, ¿cómo se llama? Que era enviado de Dios y aprobado de Dios. ¿Ya? No sé si podemos Hay una epístola que habla de todo lo que él sufrió, ¿no? Como apóstol. Claro, aquí en Corinto dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Claro. Pero el libro de Lucas, bueno, otro relato que nos habla de Pablo, ¿no es cierto? Que si él también hacía maravilla por el Espíritu de Dios, porque Dios lo está probando, por lo tanto va con un mensaje como dice el libro de Hebreo 1, ¿no? Claro. Acá también en la segunda epístola dice, por la voluntad de Dios. Claro. Sí, no, estamos... Pablo no es un aparecido, digamos. Claro. Hermano Luis, bueno, nosotros con esto hemos confirmado o hemos aclarado que cuál era el propósito de Pablo de ir a la sinagoga, ¿no es cierto?, los días sábados, y cuál es el mensaje que les llevan los judíos. Y con estos pocos versículos nos dimos cuenta, igual que Pedro, que lo único que procuraba Pablo, ¿no es cierto?, era convencer a todos estos judíos y gentiles, e incluso a los reyes, Claro. de que Jesús es el Mesías, Claro. que el que Dios envió. Y para esa salvación. cosa, le decía que se quedaran como están. Claro, El que está circuncidado, quédese como está. claro. Y el que no está circuncidado, también quédese como está. Porque la circuncisión nada es, Ya. Ahora, sino que la circuncisión del corazón. pasando a una segunda fase, ya porque Pablo después escribe bastante epístolas donde va aclarando más estos temas, ya va a dejar un poquito de tiempo para eso. Yo quisiera demostrar por la escritura qué es lo que piensa Pablo o cómo entiende Pablo la Torá. Tenemos es la segunda Corintios, parece que 3, ¿Sí? que es muy aclaratorio. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque yo no entiendo mucho estos grupos nuevos, ¿me entendí? De, no sé, pues sabatistas, adventistas, algunos judaicos por ahí. Yo la verdad que no lo manejo muy bien en su mente, ¿me entendí? Uno me han dicho que lo que murió fueron los ritos y que solamente las 10 palabras están vigentes. Yo no sé, hay diferentes religiones, ¿entendí? Que es lo que tienen. Pero nosotros, antes de demostrar a Pablo que la Torá no los puede salvar, quisiera decir algunas cosas. Un judío que quiera vivir como judío como el tiempo de Moisés, no lo puede hacer. Ya, ojo con lo que estoy diciendo. Si hay una persona que es judía, ya, o prosélito, o se convierte en el judaísmo y quiere vivir conforme a la Torá, no la puede llevar a cabo como se llevaba en el tiempo de Moisés. La pregunta es ¿por qué? Primero, no existe el templo. Hoy día. O no existe, pues se fue destruido por... Claro. Hoy día no existe. Hoy día no existe el templo de Claro. Jerusalén fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, Claro. ¿ya? Hijo de Vespasiano, parece. Y si van 2000 años, Ya. es para tomar caldo de cabeza. Claro, ¿por qué te digo? Porque cuando Moisés los saca del desierto y ellos tenían una carpa de campaña, ¿no es cierto? Ellos tenían que armar eso, que es la figura que después llegó a ser el templo, ¿no es cierto? El santuario. El santuario mundano, mundano. o que se... Claro, y tenían, Eran cortinas, ¿no? claro, eran cortinas, ¿no es cierto? Que iban los sacerdotes levitas, ¿no es cierto? Tenían que armarlo. Claro. Y ellos tenían que ir con sacrificio, con animalitos que eran por la culpa, el perdón, ¿no es cierto? Las ofrendas voluntarias y una serie de cosas que hacían. Claro. Que hoy día no las podría hacer. Después, ¿no es cierto? Está ¿por qué? Porque tenía que hacerlo un levita, ¿no es cierto? Y tenía que estar el sumo sacerdote. Estaba también la fiesta de Yom Kippur, que tú llamas, que es el perdón, que se anunciaba una vez al año, Claro. ¿cierto? La memoria de los La pecados. memoria de todos los pecados, ¿no es cierto? Que se hacía sobre un macho cabrío y se ponía la mano Claro. y se confesaba todos los pecados. Bueno, hoy día no existe ese santuario. Ese templo había sido ya destruido y ahora tuvo la segunda, parece que la segunda destrucción. Claro. ¿Y sabes por qué no lo pueden reconstruir? ¿Mm? Porque tiene que ser justo donde está, Claro, por eso te digo yo, justo no es- donde está la mezquita. la mezquita de los musulmanes. Entonces, Hay que sacarla primero para poner un santuario. claro, entonces hoy día no, si una persona dice no, hoy día los machos cabríos tú ya pueden expiar pecado, no sé cómo lo voy a hacer porque no tenéis cómo cumplir los ritos de Moisés, eso es lo que te quiero decir. No tenéis cómo. Ni siquiera tienen el lugar santísimo, si no hay nada. Po. El arca se había perdido en el tiempo, no sé si Jeremías, no sé en qué tiempo se perdió. Pero si a Isaías le dijo, estoy aburrido con la multitud de vuestros sacrificios. Claro. Entonces la Vuestras pregunta es manos mía, están llenas de sangre. claro, entonces yo cuando leo a Moisés, cuando yo he leído la Torá, también la he leído la Torá, ¿no es cierto? He leído sobre todo el Éxodo, el Deuteronomio y Levítico, que es muy cansado, ¿entendí? Todas las ceremonias que tenían que cumplir,
Hoy día es casi imposible si no tenéis nada, no tenéis cómo cumplirlo, no tenéis ni siquiera los sacerdotes. A lo mejor algunos gallos para guardar la genealogía, pero yo lo único que sé que hay en Jerusalén un muro de ornamento donde los gallos salen a lamentar, ¿no? Entonces yo no sé cómo cumplen. Lo único que sé es que ellos guardan de la Torá el día sábado, se tratan de guardar y parece que ciertos de los alimentos que prohíbe el Levítico. Creo que hasta por ahí pueden guardar. Claro. Ya. Pero lo primero quiero mostrar que ya Pablo había dicho algo que interesante, que te dije que lo vemos en esta segunda fase. ¿Qué pensaba Pablo de la Torá, por decirlo de alguna forma? O de la tabla de piedra, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Eso lo tenemos, ¿no? Segundo de Corintios Claro, parece que 3. 3. ¿Qué pensaba Pablo de la Torá? Vamos a ver. Es justa, santa y buena, ¿eh? Sí, pero no te sirve para la salvación. Claro. No te sirve. Y te lo voy a demostrar. Bueno, los apóstoles lo demostraron. Claro. ¿Ya? Ya. ¿Dónde leemos de? Tú dime. Vamos, leamos. Vamos a leer del 6 en adelante. El 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, Ya. más del Espíritu. Vamos a ir, vamos por parte, porque vamos a ir analizando, ¿ya? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Ya? Está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Que Dios, aunque no aparece la palabra de Dios, porque ¿qué nos hizo competente? No somos nosotros por nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Habla de una nueva alianza, un nuevo pacto. Cuando dice no de la letra, vamos a ver en el contexto a qué se refiere esa letra. ¿Ya? ¿Ya? Si no, dice no de la letra. Más del Espíritu. Claro. Porque la letra mata, Ah, más el Espíritu vivifica. ya, la letra mata. Hay una letra que mata aquí. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hiciere todas las cosas. Será maldito. Que escrita en el libro, dice Gálatas. Claro. Maldito es que no permaneciera en En todas todas las las cosas. cosas escritas. Claro. Y sale ahí, maldito que no hiciera esto, maldito que no hiciera esto, Claro. otra cosa que lo leáis en el. ¿Ah? Ya. Estáis fritos, o sea, necesitáis un Salvador que te libre de la maldición. Ojo, Claro. También. Cristo nos salvó de la maldición. Claro. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el 7? El Espíritu, más el Espíritu vivifica. O te da vida eterna. Te vida. ¿Eh? Y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, Ah, ahí está hablando. fue con gloria, o sea, ya pasó. Ya. Esta letra que mata, su gloria pereció. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, Claro, dice, pasó la gloria. tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claro, Yo no sé cómo voy a interpretar eso. Está hablando, ¿no es cierto?, específicamente de las tablas de piedra. Claro. Aquí no está hablando del libro, si quieres ser más legítimo. Está hablando de las tablas de piedra, las Claro. que escuchó el pueblo. ¿Ya? Las 10 palabras. Y le llama ministerio de muerte. Pablo le llama ministerio de muerte. claro. O sea, no te da vida. Incluso Moisés se colocaba un velo Claro. para que no se confundieran los Claro, el israelitas. ministerio de muerte grabado con letra en piedra. Fue con gloria. Tuvo su gloria, ¿no es cierto? Porque llegó, dice que cuando baja del monte traía el rostro resplandeciente a Moisés. Y Claro. se puso un velo. ¿Ya? Tanto que los hijos no pudieron fijar la vista a causa de la gloria, la cual había de perecer o de terminar. Claro, ¿Ya? venir el cumplimiento del tiempo. Claro. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, hay uno de la letra y uno del espíritu. Si el otro tenía gloria, ¿cuánto más este otro? Del espíritu. Porque si el ministerio de condenación, Ahora le llama condenación más encima. el de piedra, entonces de Es condenación. de muerte, la letra mata. Claro, Después dijo, de condenación. No te da vida. había de perecer y aquí le llama de condenación. Claro. ¿Ya? Fue con gloria, tiempo Claro. pasado. Fue. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Ah, declaraste libre de culpa. Exactamente. Declaraste libre de ministerio, nuevo pacto. ¿Ya? Que te justifica. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria, Ya, la que te trajo Jesús. claro. Porque si lo que perece tuvo gloria, Tú. mucho más será en gloria lo que permanece. O sea, uno tenía que tener un tiempo y el otro permanece. Permanece, vida eterna. Fíjate. Ya, esto. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Correcto. Franqueza dice aquí. No como Moisés, que se ponía Ya. un velo. Aquí está. No como Moisés. No como Moisés, que ponía un velo sobre su... O sea, no era tanto la confianza de Moisés sobre el pacto, Claro. ¿ya? Porque tenía que perecer. Y lo dice, leamos el texto completo.
para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Ah, lo está aclarando aquí la Lo abolió, po. Lo abolió. Y la señal magnífica, ¿sabes cuál es? El templo, pum, Se para rasgó. abajo. Claro. Primero se rasgó No, el pelo y primero se rasgó, pero después cuando viene Tito, lo deshace. Dios no lo defiende de ninguna manera. Claro. Ya no estoy con ellos. Bueno, Esteban dijo que Dios no habita en el templo hecho por mano humana. Ciertamente me lo he dicho. También, También se lo dijo. también. Le costó la vida. Sí. Dios no habita en templos de hecho de mano, sí, Claro. habita porque Dios te formó a ti, Claro. ¿cierto? Claro. Tú no eres una construcción humana. Ya, entonces No, leémoslo. pues, sí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, decía los judíos, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Ya? Pero los sentidos de ellos se embotaron. ¿Ya? Porque hasta el día de hoy Cuando escribe les Pablo, queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. churra, ya yo creo que hasta aquí dejó el estudio nomás por mano. Aquí voy a Si el Hijo te libertare, salir libre. si el Hijo te quita el velo, Podéis ver. podéis ver. Pero- Nosotros somos ciegos, ¿te acuerdas cuando le dicen Sí. Juan 9? Claro. Nosotros somos ciegos también. Sí, yo estoy mirando todas las cosas, mira. Por Pero- cuanto decís que ven, vuestro pecado Permanece. permanece. Claro. Porque no alcanzan a ver, Que era el Hijo de Dios. Que era el Hijo de y que Dios. era el Mesías. claro. Por último, convénzanse con el ciego que está ahí, que está mirando. Claro, Dios lo está probando a Cristo. Claro. Si no, ¿cómo hace los milagros? Sánalo tú, po. Claro, no lo está probando, sino que Aprobando. 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 Sí. Ya. A ver, y aún hasta el día de hoy, Claro. cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hijo de hombre, estos que vienen aquí, Viene con el ídolo en su corazón. vienen con el ídolo, vienen con el velo en su corazón. No les puedo responder. Claro. Verdaderamente Entonces, no puedo. hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, sea todo hermano judío, adventista, sabatista, cuando están leyendo, ¿qué tienen? El velo puesto en su corazón. Claro. No pueden ver. Mire qué bonito el texto 16. Mas cuando se convirtiera en el Señor, A Cristo, claro. cayó el velo. Se cae. Como se le cayó a Pablo, se le cayó a Pedro. Se le a cayó muchos a Pablo, judíos. a Pedro, Claro. ¿no cierto? Camino de Damasco se le cayó a Pablo. Claro, se le cayó. ¿Ya? Y como una nueva criatura, comenzó a reorganizar todo lo que sabía él de Claro. la ley, perito, ¿ah? Perito y que todo se haya cumplido en Cristo. se haya cumplido. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, Él te tiene que Libertad. sacarte el velito. Claro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, porque Ya no se con el nos- velo. se nos cayó el velo, Claro. como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea, te sacó de la gloria de Moisés, ojo, Claro. a la gloria de Cristo. A la gloria de De Cristo. No, gloria en gloria. gloria. Una que pereció, Una que pereció permanece. a una que permanece en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Claro. Buen texto. Yo Buen creo que texto. muy buen texto. Al 18 era este. Entonces, ¿cuál era la pregunta que había hecho tú? ¿Cómo consideraba Pablo la ley? La ley. La Torá. Claro. Es justa, santa y buena, pero no tiene la facultad De salvar. de salvar a nadie. Claro. ¿Ya? Ahora, dice, nada perfeccionó la ley. Claro. Lo vamos a leer también. Lo vamos a leer entonces. Pero ya para Pablo en esa carta nos damos cuenta que Pablo entiende que este ministerio de las 10 palabras, pongámoslo así, las tablas de piedra no podían justificar, sino que era matado en el sentido que el hombre no las podía cumplir, no Claro. porque la ley fuera mala, sino que Dios le entregó una lagartija, leyes espirituales. ¿Ya? Lo vimos Claro. también en Romanos 7. Claro, bueno, el que se conoce sabe que no va a poder cumplir Claro. la ley. Y no justificaba, porque también dice que si no hay redimiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que tampoco no va la salvación por ahí. Claro. Pero mira, vamos a revisar otro más, aprovechando el tiempo. Cuando Pablo habla en Romanos 9, y la tristeza que tenía por los pueblos judíos, también algunos doctores por ahí lo mencionaron. ¿Ya? Pero ¿por qué está ese dolor de Pablo por los judíos? ¿Ya? O sea, si yo tengo dolor por mi, ¿cuánto se llama? Por mis contemporáneos. Es porque están en perdición. Claro, sino de qué tengo pena. Pues. Claro, están Ya, en veamos perdición. más adelante. ¿De dónde a dónde? Bueno, leamos del capítulo 1. Del versículo 1 Claro. hasta. Eh, Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne. Claro, ahí está. O sea, Cristo vino de Abraham, Claro. ¿cierto? Pero, El cual es Dios, Cristo, mira, el cual es Dios sobre todas las cosas. claro. Porque tiene que exceptuar al que lo colocó de... Claro, a pesar que algunos textos están a decir que hay Dios bendito por los siglos, que no parece como que a Cristo le refiere a Dios. ¿Ah? Claro, pero exceptuando. Claro, claro, No, él no gobierna Claro. sobre el Padre. claro. Bendito por los siglos, amén. Claro. Ya, es la tristeza, pero vamos al 10 para saltarnos un poquito, porque está 10. viendo el mismo Romano, el capítulo 10. Del 1 al 5, Claro. 1 al 5, y del 10 al... Mira, vamos a leer solamente hasta el 4. Mira, para no leerlo todo, podemos leerlo todo, pero el 1 al 4. No, pero si ya pasamos ya. El 10, capítulo 10. Ah, capítulo 10. Sí, capítulo 10 Del 1 al 4. al 4. Siempre leer hasta el 5 si queréis, pero en el fondo para que entienda que está hablando de la ley de Moisés. Hermano, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración sobre Israel es para salvación. ¿Ya? Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. O sea, no un verdadero conocimiento. ¿Ya? No, ¿Por qué? No lo entienden. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Que es por la ley, que es por la ley, ¿cierto? no se han sujetado a la justicia de Dios. al mismo que Dios quiere entregarle. Lo que Dios me regaló Claro, no significa que yo hacer una sabandija, sino que yo recibo lo que Dios me dio, claro. que es el claro. perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el fin o la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya. Unos cuatro. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que se da cuenta, y lo vimos en las historias, de que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, cómo justifica al hombre, y procurar establecer la suya propia, que era por la ley, porque eso es lo que ellos les dolía, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, hasta ahí llega la ley. Claro. También dice Pablo que era un año para hallarnos a Cristo, ¿te acuerdas? Claro. O sea, hasta ahí llega la ley. Para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga esta cosa y verá por ella. Así que está hablando de la ley de Moisés. Ojo. Oye, esta cuestión es igual que un cabro chico. ¿Mm? Si a la guagua le quitáis el cascabel, Es que no lo pueden entender. va a quedarse llorando. Claro, no lo pueden entender, entonces no se les alumbra el corazón. Pero En la sí. persona de Jesús no se les puede alumbrar porque están bajo. Porque teniendo, mira, Hebreos 10, esto nos va a ayudar también. ¿Ya? Hebreos 10. ¿Qué es lo que tenía la ley? Era la sombra, dice, ¿no? La sombra. Oye, La sombra. claro. Si tú proyectas una sombra aquí, ¿no es cierto? Pero no es, no es la tú, realidad. pero tú no eres eso. No, pues yo soy la realidad, es una sombra. ¿no? Es una sombra. Ya. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la vida eterna, ¿Ya? no la imagen misma de las cosas, nunca puede. La ley nunca puede, nunca. Claro, nunca pudo. Nunca pudo, ni podrá. Claro, Por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. ya, a ese medio. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Claro. No obstante, tenían que volver, Claro. los animalitos. ¿Ya? No se Pero olvida. dice que por estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Claro. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar No los pueden pecados. quitar, ese es el Por problema. lo cual, entrando en el mundo, dicen sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me probaste el cuerpo. Holocausto y expresión por el pecado no te agradaron. Claro. Mira. ¿Y qué dijo? Y aquí vengo para hacer tu voluntad. Imagínate por un instante que tú estás recibiendo el sacrificio y te traen un toro amarrado con alambre que viene gritando. Y se llaman víctimas, porque son, no siquiera tienen culpa. Lo traen a la fuerza. ¿De acuerdo? Pero viene gritando y no tiene idea por qué lo traen. Claro, Lo único que sabe es que se lo van a pitear. claro, ¿Ya? Entonces, esa víctima a mí al menos no me sirve. claro. En cambio, Cristo, ¿sabes lo que dice? Yo pongo mi vida, Y la vuelvo a tomar. o sea, nadie me quita la vida, dice. Yo la Sino coloco que y yo la yo tomo. la expongo, Claro. la pongo de mí mismo. Justamente. Entonces, Bendito sea Cristo. ¿Eh? claro. Podríamos seguir viendo todo Hebreo, pero vamos a la Gálatas también, que tenemos algo también que nos dice el apóstol Pablo. Estamos picando nomás, porque no podemos causar el tiempo, pero ojalá que en esto algo se pueda alumbrar. Ya vamos 1 hora 20. Ya, con esto yo creo que vamos a terminar, Manolo, entonces. Gálatas. Claro.
Capítulo. Vamos a leer del capítulo 2. Espérate. Claro. Vamos a leer el capítulo 2 del 11 y con esto, yo, hermano Luis, vamos a leer del 11 hasta el 21. Así que con esto vamos a entender dónde está puesta la confianza del apóstol Pablo, así como del apóstol Pedro, ¿cierto? ¿A dónde está la confianza? ¿Qué pasó ahí en Antioquía? Empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Ya, algo pasó grave ahí. Claro, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Ya, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, ya. teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Son judíos. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿Eso? ¿Cuál es la verdad? dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Le está preguntando, Claro. ¿cierto? Parece que el trabajo de los apóstoles no era que los gentiles se volvieran judíos. Parece que no. No. La crítica es re. Es al revés. Claro. ¿Ya? ¿Por qué obligas a los gentiles a judizar? Si tú no vives como judío, tú vives como gentil. Ahora estás disimulando, ahora te estás haciendo judío porque están estos que les tenéis miedo. Eso Claro, le está diciendo. claro. Pero tú no vives ya como judío. ¿Por qué ahora estás tomando esta posición de hipócrita y te estás diciendo como que soy un verdadero judío y estáis tratando de motivar a los gentiles que se hagan judíos? Claro. ¿Ya? Eso está diciendo. ¿Ya? Para que se entienda palabras chilenas. Y el otro era chiquitito nomás. Claro. Podían Claro, haber- fueron arrastrados a la hipocresía. ¿Ya? ¿Qué dice 15? Dice 15. 15. Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, ¿Correcto? sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Ah, qué duro eso. sino ¿Eh? por la fe de Jesucristo. Nosotros Eso. también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Escúchenlo, hermano, escúchenlo los adventistas, escúchenlo los zapatistas, escúchenlo los judíos. Se lo voy a leer en esta versión que es casi igual. Sabiendo que el hombre no es justificado o declarado libre de culpa. La palabra justificación significa ser declarado libre de culpa. Claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras o hacer lo que la ley demanda, sino por la fe o por creer en Jesucristo. Nosotros, se incluye, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados o declarados libres de culpa por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está claro que no sé Claro. qué están leyendo, Claro. qué están ¿Y te entendiendo. acuerdas que Cristo dice, yo soy la puerta de la oveja? Claro, El que entra por otro ladito el ladrón y matador y salteador. y salteador, el ladrón. Claro. Así ¿Qué que dice mal hay que olvidarse que hay otra puerta. Pa. 17 para adelante, sigamos? Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna. Manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claro. Porque yo, por la ley, soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, clarísimo. O sea, Clarito. yo creo que ya con eso no. Claro. Si Y la el hermano- pregunta es de más de cabros chicos. Entonces, ¿para qué Dios mandó a su Hijo? Si era por la ley. no tendría sentido. Ni siquiera para enseñarnos. Si Claro. la ley me enseña. También. Bueno, el No es argumento. cierto. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? ¿Para qué lo envía? Claro. ¿Eh? Y cuando les dice al principio, le dice, el Señor me ha enviado. Claro. Mira, y la parte que Pablo explica acá, uno por la ley es muerto porque como si no cumplís la ley, ¿no es cierto?, estamos bajo maldición. Claro. Pablo lo dice en Gálatas, maldito el que todo permanece en todas las cosas escritas en el libro de David para hacerlas. No lo voy a leer por causa del tiempo, ¿ya? Ya. Para hacerlas. Pero Pablo entendió que con Cristo estaba crucificado. Cuando Cristo murió, ¿cierto?, que estaba haciendo Dios, reconciliando al Claro, mundo consigo. claro. O sea, todos morimos en el cuerpo de Cristo. Todo, de Adán para abajo. De Adán para abajo. Nuestro Con Cristo, padre, claro, el diablo. y ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el presente Pablo, lo vivía por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo a mí. Por lo tanto, lo que dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero que quita el pecado al mundo, coincide con toda la Escritura, o sea, hay una armonía. Claro. ¿Ya? Y lo entendió.
Y dijo, no soy ni digno de Satán ni las sandalias. ¿Ya? Él es antes que yo. ¿Ya? Pero ¿quién va a poder con la... Oye, ¿quién va a poder con el mandamiento que dice que sobremanera ancho? Claro. No, y lo otro que te digo yo, si tú quieres ir siendo judío o siguiendo bajo la Torá, yo te digo, no siquiera tienes templo, tienes nada para cumplir el sábado, te vas a gloriarte en el sábado y que no como chancho. Eso va a ser todo. Toda tu gloria, ¿me entendí? Claro. ¿Ya? Pero eso no quita pecado, no te perdona los pecados Dios por eso. Los pecados los pega porque tiene que haber derramamiento de sangre. Sí, derramamiento Porque acuérdate que cuando Moisés No entregó sabe. la Torah que hizo, mató a un animalito y después roció el libro, dice, y Claro. roció el pueblo. Claro. ¿Ya? Así que ojo. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una sangre de un hombre Oye, que... y cuando roció al pueblo, hay un detalle. Después subieron los 70 y vieron a Dios. También. ¿Por Sí. qué? Porque la sangre de los animalitos Lo dejó... lo asperjó. Claro, lo limpió como para hacerlos dignos de entrar ahí. Exacto. No, Ya. por lo menos para verlo. Para verlo, claro. Una visión que sea. Claro. Bueno, Bueno, esperamos, hermanos, a causa del tiempo no vamos a seguir. Quizás no ha sido tan ordenado, pero por lo menos vamos a concluir diciendo lo siguiente, que nosotros lo que vemos en la Escritura, nosotros, nuestro hermano Luis y el que habla, ¿no es cierto? Cuando nosotros revisamos la Escritura, en el libro de los Hechos, en el Evangelio, donde sea, nos damos cuenta que si Pablo o Pedro iba a una sinagoga el día sábado, no era para convertir a los gentiles en judíos, sino que iba para aplicar el Evangelio, que Cristo había muerto por ellos, que era el Mesías, que era el Cristo, que se arrepintieran de sus pecados y que sirvieran a Jesús. Y por eso los gentiles estaban contentos porque alcanzaban perdón en Cristo. ¿Ya? Así que este es el nuevo pacto, ¿no es cierto? No es de la letra que... Y les decía que permaneciesen en la gracia. En la gracia. O sea, seguir creyendo en Jesús. Y justamente, Hasta no el sábado. desecho la gracia de Dios, gracia es un regalo inmerecido. Claro. Porque si por la ley fuese la justicia, si se hubiera alcanzado por la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, Dios ahora, ¿para qué manda al Hijo? Claro. ¿Entendés? Lo que dijiste tú delante. Claro. Así que, bueno, esperemos que les sirva. Yo lo único que le aconsejo es que en el libro de los Hechos son 28 capítulos, tan interesantes Ya. y muy buenos. Así que esperando prontamente con otro mensaje. Así que seguimos dándole igual saludo a todos. Esperemos que nadie lo tome mal. ¿Ya? Y altas bendiciones para cada uno de Amén. ustedes. Adiós.